Hola, en el día de hoy voy a hablarles sobre resistencias térmicas para la asignatura de transferencia de calor. Antes de comenzar con esto de las resistencias térmicas, voy a decirles algo de antemano. La electricidad y la transferencia de calor están estrechamente relacionadas en cuanto a los circuitos eléctricos. Ya vamos a ver por qué. Si nos damos cuenta de la electricidad, la resistencia es la oposición a que elementos fluyan. Así como también la corriente es la tasa de flujo de que un elemento de conducción fluya. También sabemos que la variación de voltaje es toda variación de temperatura que pueda fluir sobre un elemento. Si agarramos estos conceptos de manera preliminar, podríamos hacer una relación entre la transferencia de calor y la electricidad. Vamos a ello. De la electricidad conocemos una fórmula muy conocida que es la siguiente. La variación de voltaje es igual a R por I. Si la despejamos de la siguiente manera, esto en la electricidad se puede relacionar, como les había dicho, muy cercano a la transferencia de calor. ¿Cómo? Si asimilamos que es una variación de temperatura sobre un elemento que fluye, esto queda establecido como. Así como también la resistencia, que en el caso de la electricidad es una resistencia eléctrica, en el caso de la transferencia de calor va a ser una resistencia térmica. Más claro. Así como también la corriente, habíamos dicho que era un flujo que transcurría. Es decir, lo vamos a definir como Q punto. Ahora vamos a lo siguiente. Vamos a hacer el análisis propiamente tal de la transferencia de calor sobre un elemento en particular. Una pared, en la cual hacemos un balance de energía. Si dibujamos una pared, delta X, donde ingresa un calor Q sub X, ¿qué quiere decir? De que hay un flujo de calor que está entrando, un flujo de calor saliendo de esa pared. Entonces tendríamos el siguiente balance de energía. Por lo tanto, tendríamos el siguiente balance de energía. El flujo de entrada menos el flujo de salida más las generaciones. Esto me da igual a la variación de la energía en el tiempo. Límite, cuando delta t tiende a 0, vamos a tener, aquí hay que anotar lo siguiente. Fíjense que en el ejemplo que pusimos ahí no detallamos nada relacionado con algún elemento que genere calor o extraiga calor. Por lo tanto, no existe generación. Este elemento también va a ser 0, porque estamos asumiendo un estado estacionario. Es decir, esto también es 0. Por lo tanto, el flujo de calor antes de entrar a la pared y después de salir de la pared es el mismo. ¿Esto qué nos dice? Que el flujo de calor en este análisis va a ser constante. Y esto está directamente relacionado con la ley de Fourier, la cual nos establece. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en cada una de las coordenadas. En primer lugar, vamos a analizar las coordenadas cartesianas. Tendríamos el flujo de calor menos la conductividad por el área por el gradiente de temperatura. Recordemos que ahora lo escribimos ya de manera total, dado que nos dimos cuenta en el balance de energía que era un caso estacionario, por lo tanto ya no depende del tiempo, lo cual nos da, entonces ahora integrando vamos a tener lo siguiente. En este caso, para simplificar ecuaciones o simplificar cálculos, vamos a asumir de que el área y la conductividad no dependen de la posición, por lo tanto nos quedaría de la siguiente manera. Por lo tanto, despejando ahora el flujo de calor, tendríamos lo siguiente. Y esto que está aquí abajo sería mi valor de la resistencia térmica. Este sería el valor de mi resistencia térmica en coordenadas rectangulares. En coordenadas cilíndricas tendríamos lo siguiente. Pero ojo, como estamos en coordenadas cilíndricas, recordemos que esto está en función del radio, es decir, esta es la fórmula genérica. Ahora la vamos a traspasar a coordenadas cilíndricas. Nos quedaría, si reordenamos, integrando nuevamente, vamos a tener, con lo cual
Y con esto finalmente encontramos la resistencia en coordenadas cilíndricas, la cual sería, que sería el logaritmo natural de R2 partido R1 dividido en 2pi k por el largo. Ahora vamos a ver en coordenadas esféricas. Y nuevamente volvemos a realizar el procedimiento correspondiente, por lo cual nos quedaría de la siguiente manera. Si integramos, nos quedaría, esto nos quedaría, y despejando esto, nos quedaría. Y esta sería mi resistencia térmica en coordenadas esféricas. En esférica sería igual a 1 partido R1 menos 1 partido R2 dividido en 4pi k. Debemos también conocer el fenómeno de convección, el cual se define de la siguiente manera. Esta temperatura es la que consideramos generalmente como temperatura ambiente, o es una temperatura que está ya estabilizada y es medible y casi constante. De ella vamos a definir también la resistencia térmica, que vamos a llamar la resistencia de convección. En este caso sería 1 partido HA. Procederemos a resolver un ejercicio propuesto. Dice, los ingenieros de la USM desarrollaron una torre de almacenamiento de energía, la cual está compuesta de 6 materiales, cada uno con conductividad diferente. Esta torre es de tipo cilíndrica y se encuentra recubierta periféricamente por un aislamiento K mucho menor que 1. Se desea saber resistencia térmica del sistema y potencia total del sistema. Ahora vamos a pasar a la resolución del ejercicio. Por lo tanto, vamos a partir por la resistencia de convección. La resistencia de convección de entrada es 1 partido HA, lo cual nos da 1 partido H, y en este caso sería pi por el radio, que eran 3L al cuadrado, lo cual nos da 1 partido H pi 9L cuadrado. Seguimos con la resistencia de convección de salida, la cual va a ser la misma. Sigamos con la resistencia 1. La resistencia 1 sería, en este caso, delta I partido en K por A. Dado que el área es constante, podemos hacer la resolución de esta manera, lo cual nos quedaría L partido K por pi por 3L al cuadrado, lo cual nos da 1 partido K pi 9L. Seguimos con la resistencia 2, que se calcula de la misma manera, pero ahora el delta I sigue siendo el mismo. Este es constante 1, constante 2, por pi, pero aquí el radio sería 1,5L al cuadrado. Esto nos da 1 partido K pi 2,25L. Lo mismo para R3, que nos daría K partido en A, L partido K3 pi 1,5L al cuadrado, lo cual nos da 1 partido K3 pi 2,25L. Seguimos con R4, lo cual sería delta I partido en KA, y esto nos da L partido K4 pi, pero en este caso el radio sería L cuadrado, lo cual nos da 1 partido K4 pi L. En el caso de R5 es análogo, lo cual nos da delta I partido KA, entonces esto sería K5 por L cuadrado, esto es 1 partido K5 pi L. Para R6 tendríamos lo siguiente, que finalmente nos da 1 partido K6 pi L. Finalmente, la resistencia total se calcula de la siguiente manera. Dado que R2 y R3 en paralelo, así como también R4, R5 y R6 están en paralelo, la resistencia total va a ser la siguiente. La R de convección de la entrada
más la R de convección de salida más R1 más R equivalente 2, 3 más R equivalente 4, 5 y 6. Calculando R equivalente 2, 3, sería 1 partido R equivalente 2, 3 es 1 partido R2 más 1 partido R3. Esto es igual a R3 por R2 dividido en esto es igual a R3 más R2 dividido en R2 por R3. Por lo tanto, la resistencia equivalente de 2, 3 sería igual a R2 por R3 partido R2 más R3. R2 más R3. Por lo tanto, la resistencia equivalente de 2, 3 sería igual a 1 partido K2 pi 2,25 L por R3 2,25 L partido la suma de las dos. Así como encontrando la equivalente de 4, 5 y 6. Finalmente, la resistencia total, para responder a la segunda parte, tenemos que saber lo siguiente. Sabemos que el flujo de calor es constante y el único flujo de calor que pasa por nuestro tanque es, en este caso, una energía que tenga las mismas unidades que ella. En el ejercicio se nos dice que esta es la única, por lo tanto, vamos a asumir que la potencia va a ser igual al flujo de calor. Bajo este supuesto, sabemos entonces que el flujo de calor va a ser igual a T infinito en 2 menos T infinito en 1 dividido a la resistencia total que obtuvimos. Entonces, nuestra T infinito 2 menos T infinito 1, sabemos que T2 es igual a 101 T1. Por lo tanto, nuestra potencia va a ser igual a 101 T1 menos T1 partido nuestra resistencia total. De lo cual, para estos valores que tenemos aquí, que supuestamente son conocidos ya sea mediante mediciones o mediante simulaciones, es posible encontrar entonces el flujo de calor que sería al final del día nuestra potencia. Gracias por ver el video, espero haber transmitido los conocimientos de manera clara y precisa y cualquier duda la hacen saber. Nos vemos.